aunque sea día festivo, ella viene a trabajar para descabezar la prensa nacional. ¿Cómo está? Muy contenta de arrancar la semana contigo, Vianey. Muy buenos días para todos. Gracias por su acompañamiento. Una agenda muy diversificada. Los lunes ya nos estamos acostumbrando. Así es. A falta de autodefensas y que bueno, ya no te vas a meter con nuestros políticos, nuestros legisladores. No, por supuesto que no. Hipólito ya agarró fuero, ya agarró hueso. Qué bonito, qué buenas trayectorias. Mira, de autodefensa le dan la impunidad. Le dan, pues ya puedes hacer lo que quieras, que pues nada más entréganos las armas y olvidamos todo. Y ahora está diputado. De andar a salto de mata a la comodidad de su mochila curul. Pero porque la gente se lo pidió, no porque él quisiera. No, y pues así es la democracia. Sí, pues sí, ¿qué vamos a hacer? Mientras tanto, aquí están las notas de hoy de la prensa con alcance nacional. Dice Excelsior que la primera iniciativa ciudadana ya empieza a tomar color en el Senado. Es una iniciativa que busca la revocación de mandato. Por primera vez en la historia, grupos civiles defenderán proyecto de ley ante legisladores. Es la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Alta que este próximo miércoles sesionará para conocer los planteamientos de los ciudadanos que proponen la revocación de mandato y la instauración de la segunda vuelta electoral, producto de la reforma política que creó las llamadas cartas ciudadanas. Por primera ocasión en la historia, un ciudadano, sin pasar por el filtro de un partido político, podrá cabildear ante los senadores una iniciativa de reforma constitucional. Muy bien. Y Milenio, en otro tema, revela que estaría el gobierno preparando una iniciativa para establecer la figura del SAR contra desaparecidos, para buscar a desaparecidos. Es, dice Milenio, una respuesta a la Organización de Naciones Unidas, que habría señalado la falta de legislación en esta materia. Este fiscal tendrá amplios poderes y se endurecerá la ley de atención a víctimas. Este Centro de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos están afinando la iniciativa que se enviará al Congreso la próxima semana. Esta área que estaba en la Subsecretaría de Gobernación y que justamente lo que hacía era llevar un registro, buscar a todos los desaparecidos. Desapareció la titular. Desapareció. Sí. Por eso, porque Lía Limón se fue de candidata. Con muy mala suerte, la agenda que en este sexenio nos habían prometido sí atendería el tema de las desapariciones. Sí, ¿no? Y ni tenemos progreso en desapariciones forzadas en la Cámara de Diputados ni en el Senado, pero se ha prometido una ley. En Ginebra, recuerdas, el subsecretario de Relaciones Exteriores que viajó dijo que habría una ley. Hace poco ya en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se dice que antes de que termine este periodo se abordará el asunto, pero lo cierto es que el tema se diluyó. Ricardo García Cervantes, que había sido un senador muy destacado del PAN, fue llamado por el procurador Jesús Murillo Caram, si tú lo recuerdas, Vianey, para que fuera el responsable del tema de desaparecidos en PGR. No sabemos cuáles fueron los motivos, si desaveniencia, si cansancio, si sentía competencia con el área de gobernación que hacía lo propio. La cosa es que se fue. se fue. Y Lía Limón hizo lo propio y ahí está que continúa acéfalo el tema, pero nos dice Milenio que se va a retomar. En otros asuntos que darán mucho de qué hablar, que serán de debate entre todo lo que tiene que ver con redes sociales, con la opinión publicada, con los críticos y los analistas en el país, hoy la jornada da de 8 a un conflicto que, de acuerdo con lo que nos podemos atener, que es lo que despliega la portada de la jornada, es un conflicto entre la empresa MBS y la periodista Carmen Aristegui. Despide a la periodista, dice que como empresa no aceptan condiciones ni ultimátum, citando un comunicado que anoche habría difundido esta radiodifusora al rechazar reinstalar a 2 colaboradores de la conductora. Sobre el caso, el ombudsman Sosa Platas, Gabriel Sosa Platas, considera que imperó la cerrazón y no el diálogo. La portada de la jornada refiere que al cierre de su edición, la afectada no había emitido una respuesta.
Por otra parte, Reforma, en otro tema, dice que saquean centro de Paralímpicos, esto en Guanajuato, en Irapuato, aprovechan ladrones, obra abandonada, costó el inmueble 518.5 millones, se echan la bolita el municipio y la Comisión Nacional del Deporte. Historias que siempre se están repitiendo de grandes elefantes blancos que se construyen para momentos donde se luce el gobernador. Claro, por supuesto. Pero pronto se olvidan, no sirve más que para la inauguración o para el evento deportivo, después no se le da uso y pasa al olvido, y lo grave es que se trata de dinero público que se queda tirado. En otras malas noticias, el economista dice que la industria registra desaceleración, la producción de enero fue de 0.8% más baja que la del mismo mes el año pasado. Minería, construcción y manufactura crecieron menos. Energía, agua y gas registraron crecimiento. Eso dice el INEGI. Y en otros temas, la crónica subraya que 105,000 ambulantes pagan cuotas, pero no impuestos. Informe de la Subsecretaría del Gobierno del Distrito Federal a la Asamblea Legislativa del DF señala que 60% de vendedores es del Estado de México. Cada ambulante paga en promedio 200 pesos diarios a su líder en Iztapalapa y Gustavo Amadero, donde más hay de este tipo de cochupos. Pero además lo increíble no es que sea, lo increíble es que, por ejemplo, el PRI haya puesto como candidata a su diputada local a Barrales, que es una líder de los vendedores. Entonces pues yo no sé cómo le van a poder solucionar el tema de los vendedores que no pagan, que pagan cuotas a sus líderes, por supuesto no a los gobiernos, por supuesto no pagan impuestos, se convierten estos líderes en pepenadores de las causas. Entonces no voy a entender como si tienes ahí a la principal líder lo vayas a poder solucionar. Es una incongruencia política, lamentablemente, pero todo indica que se trata de líderes que sí secuestraron realmente la administración y la organización comercial de las principales ciudades, en este caso Ciudad de México, y se habla que también ahí pues regentean a los mexiquenses, y es realmente muy desproporcionado porque no los meten al redil de todo lo que tiene que ver con el plan hacendario, y sin embargo las cuotas políticas sí se las cobran. Muy bien, ¿qué más? En otros temas, la encuesta de Ulises Beltranes, el lunes de encuesta, despliega hoy en Excelsior que agrada la competencia en televisión. El 82% de los consultados está de acuerdo con que se creen 2 nuevas cadenas. Encuestados coinciden en que habrá mayor variedad, calidad de contenidos y mejorará la información para los televidentes. En el caso de la concesión a Cadena 3, una sólida mayoría está conforme con que se le haya otorgado, pues 71% de los encuestados está de acuerdo con esa decisión. Vianey, esta empresa televisora causa una impresión positiva entre la amplia mayoría de quienes saben de ella. Buena o muy buena, suma 72%. Y existe un extendido consenso en que Cadena 3 es apta para cumplir con la concesión, pues se cree que cuenta con experiencia en programas noticiosos, capacidad para manejar una cadena nacional de televisión y experiencia en ese ramo. Además, se le considera una compañía independiente respecto del gobierno, esto en 51%, Vianey. Oye, ¿cómo vamos en las elecciones en la grillita? Muy variado, muy variado. Aquí voy a adelantarte lo que tiene que ver con otro nuevo capítulo de decían que es la historia de los cineminutos del Partido Verde. No, ella es un culebrón, dirían los venezolanos. Es una gran telenovela que ahora abre su segundo capítulo. ¿Por qué? Porque arrancó el programa de vales de medicinas que serán para atender enfermedades crónicas, no las de tercer nivel, sino enfermedades como podría ser todo lo que tiene que ver con la gastritis o con la hipertensión, no el cáncer.
pero el Verde festeja en Twitter, nos dice esta portada, el inicio de la medida. Hay personas que no pueden subirse a un camión, dice alguien que critica como paciente que habrá que moverse para hacer el canje de estos vales, porque lo ideal sería que todas las medicinas estuvieran en las clínicas. Es el testimonio de una paciente que contrasta con otro que también se difunde en la portada del Universal, de alguien que dice que es un fabuloso esta medida. Esto ayuda, dice, es un canje que nos ayuda a los pacientes para que no interrumpamos nuestros tratamientos. Parte de los temas que estarán pues marcando el debate electoral. Y que la noticia que también acapara hoy reflexiones, caricaturas, fotografías, es la reaparición de Felipe Calderón ayer en Querétaro junto con Gustavo Madero para hacer campaña por Francisco Domínguez, el abanderado blanquiazul a la gubernatura de esa entidad. Ovaciones despliega como nota principal el asunto y destaca la declaración. El presidente, micrófono en mano, megáfono en mano, habló en este mitin, dice que México cambió en su gobierno y se subraya ahí que no intercambian palabras Madero y Calderón, pero posan para la foto con el candidato. Y ahí está la imagen. Ahí está. Figura la fotografía o diferentes fotografías sobre el mismo hecho en diversas portadas. Vayamos a la de Excelsior. Ahí están cuando cantan el himno. En medio el candidato Domínguez, que era senador, que le ganó a Ricardo Anaya porque tenía más chance, más intención de voto a favor. Ricardo Anaya quería ser candidato a la gubernatura de Querétaro y bueno, pues nunca yo le vi tantas ganitas. Tendrá que esperar, imagínate qué cómodo está ahí ahora como jefe de la bancada. ¿Qué dice Excelsior? Dice, coinciden Calderón y Madero. Sin dirigirse la palabra, el expresidente de la República y el líder del PAN acudieron a la protesta del candidato a la gubernatura de Querétaro, Francisco Domínguez. Hay otras imágenes. Aquí está la del saludo, que habría sido frío, dicen los observadores. Tibio, tibio. En Reforma dice un tibio saludo. Querétaro, el expresidente Calderón y el líder del PAN, Gustavo Madero, quienes han manifestado sus diferencias, solo se estrecharon la mano cuando estuvieron en público en un acto partidista. Oye, tiene razón. O sea, México cambió su gobierno. Pa' mal, pero cambió. Bueno, y cambió de partido también el gobierno. Pues sí, exactamente, o sea, sí se cambió, hay que reconocerle. Es polemiquísimo esto que está sucediendo ahora con la reaparición del expresidente Felipe Calderón. Yo sí pienso que rompe con un tabú, el tabú de que los expresidentes no deben hacer campaña públicamente por su partido. Me reviraba una colega y me decía, no, pero ¿cómo? Porque yo subía en Facebook ayer esta reflexión y me decía una colega, no, pero ¿cómo si ya hubo un expresidente haciendo campaña, Vicente Fox haciendo campaña por el candidato del PRI, Enrique Peña? Le dije, efectivamente, hizo campaña por alguien que no era de su partido, pero en este caso ya lo vemos a Calderón en un mitin. Y a mí cuando observaba esta imagen me tuve que ir rápido al refranero popular que dice que más pronto cae un hablador que un cojo, porque había dicho apenas hace 50 días el presidente Calderón que él con esos no se iba a llevar. No, bueno. Que él con esos panistas impresentables como Madero, pues ni a la esquina. Casi creo que alguien le declaró que cuidaba su cartera y que si las cosas seguían ahí con los maderistas, él iba a buscar otras opciones, pero que también iba a ayudar a su esposa Margarita Zavala para ver si puede llegar a la presidencia del partido. Algo arreglaron, algo avanzó. Dicen que el triunfo político siempre suma y siempre cura heridas, y puede ser que ahora tiene muchos papás, sí. Así es, y ahora que las intenciones de voto favorecen al PAN como segunda fuerza para el próximo 7 de junio, pues me imagino. La razón tiene también ahí la fotografía, dice Pancho, refiriéndose a Paco Domínguez, a Francisco Domínguez, junta a calderonistas y maderistas.
la imagen. Y otra nota muy interesante es que dice que Dolores Padierna, vicepresidenta de la Cámara de Senadores, perredista, defiende a Nicolás Maduro, defiende que el presidente venezolano dispare a manifestantes, así lo dice la portada. En tanto, organiza un foro para respaldar al mandatario venezolano. La vicecoordinadora del PRD en el Senado de la República señala: vamos a entregar la invitación a que venga a México Maduro. Nos interesa que esté el presidente venezolano para que sepa todo el mundo que estamos en total respaldo en defensa de la revolución bolivariana. Dice la senadora que fue desmantelada por el gobierno venezolano un intento de boicot, de golpe de Estado, que tenía que ver con una conspiración de Estados Unidos. Y es que están invitando a Maduro a presidir el Foro de Sao Paulo, que se llevará a cabo en México del 29 de julio al 1 de agosto. A la convocatoria se sumaron otros perredistas y petistas. Pero en Caracas, mientras tanto, autorizan al presidente Maduro a cerrar medios y encarcelar opositores. La Asamblea Nacional Venezolana concede al mandatario poderes especiales que le permiten usar la fuerza cuando quiera, aprehender a disidentes por cualquier motivo y disparar a manifestantes. Lo avalan 99 de 165 legisladores. Polémica la figura del expresidente Felipe Calderón. ¿Tiene derecho un expresidente a seguirse expresando a la usanza, a la tradición estadounidense, donde los exmandatarios hacen campaña, dan los discursos cuando hay competencias internas, tanto en el republicano como en el demócrata? Eso señalan algunos, otros dicen no, porque hay que preservar las reglas, y también molesta a cualquier sucesor que su antecesor esté pues ahí moviéndose. En la tradición mexicana sí, no dudo que habrá varios que levantan la ceja, como el mismo Calderón lo hacía, por cualquier cosa que le molestara. El asunto es que ya tenemos un tabú que se ha roto, está ahí Calderón haciendo campaña, y pues es obvio, por su juventud, en términos de que tiene todavía un potencial personal hacia adelante, el interés de que su esposa pues pueda llevar las riendas del PAN, lo vamos a ver más seguido, en este tipo de mítines. Y se hablaba, lo habíamos comentado acá, que se le había observado en los desayunaderos políticos relevantes de la zona del poniente de la ciudad en las últimas semanas, viendo periodistas, viendo a panistas reuniéndose. Pues la grilla se va a poner muy intensa. Y Salvador García Soto aborda el tema hoy en el Universal, refiriéndose a lo que habría ocurrido ayer en Querétaro. Él señala que Francisco Domínguez, el senador con licencia, candidato del PAN, tiene mucho chance de llegar a la gubernatura y ganarle al priista, aunque sea el PRI el que ahora gobierna a esa entidad. Y plantea que esa posibilidad de recuperar a Querétaro es lo que quizá habría llevado a Calderón y a Madero a dejar momentáneamente su guerra para apoyar a Domínguez. Pero también hubo otros factores que ayudaron a mandar esa imagen de unidad momentánea, pero unidad en el PAN. Por ejemplo, que Diego Fernández de Ceballos, que es queretano, y Josefina Vázquez Mota aparecen, dice Salvador García Soto, como mediadores entre los dos grupos confrontados del panismo. En el primer caso, el del jefe Diego, por un claro interés de que el blanquiazul recupere Querétaro, estado donde tiene terrenos e intereses. Y por el otro lado, el de Josefina, porque en la guerra entre maderistas y calderonistas, ella ha sabido mantenerse neutral y no ha tomado partido. Así que aunque en la imagen y en los hechos aún se vieron algo distantes, al menos Felipe Calderón y Gustavo Madero aceptaron aparecer juntos en un mismo acto público, lo cual señala que aún con la mezquindad y la capacidad de destrucción, autodestrucción que han mostrado los panistas en los últimos 15 años, el olfato de que está cerca de recuperar espacios de poder con la caída del PRI y del presidente Peña, los hace unirse, aun cuando sea una unidad momentánea y totalmente pragmática. Y ahí tienes una caricatura conmemorativa. Sí, porque obviamente
Habrá muchas posiciones, digo, es una figura polémica, polarizante, ya lo observábamos ayer en redes en torno a esta aparición, y los cartonistas que son durísimos, pues también no dejan títere con cabeza. Es el caso hoy de Camacho en Reforma, que retrata de esta manera la reaparición de Calderón, que en su mensaje en Querétaro habría dicho que en su gobierno él cambió al país. Y dice, familia disfuncional se llama el cartón, y dice, fue tan bueno, se ve que está pensando el jefe Diego, fue tan bueno que regresó al PRI a Los Pinos. Y vaya que lo dice una figura que se sabe es muy cercana a Los Pinos. Diego Fernández de Ceballos es amigo personal del presidente Peña y en ese sentido un interlocutor del PAN que siempre tiene el diálogo abierto con todas las fuerzas políticas. Cuéntame de la grilla. Mucha grilla. ¿Qué va a pasar en la Cámara de Diputados con la presidencia que dejó Silvano Aureoles y que por lo pronto estaba ocupando Tomás Torres Mercado del Partido Verde, porque se había establecido un acuerdo ahí que el vicepresidente subía? Pero en este momento tan difícil para el Partido Verde, que es el aliado que le da al PRI, de acuerdo con las encuestas, 7 puntos más hacia el 7 de junio, pues la oposición está muy dura con los del Tucán y era muy difícil que lo dejaran quedarse más tiempo al diputado Tomás Torres. De manera que el PRD se puso a cabildear y ver a quién dejaba. Parece ser que ya hay humo blanco y nos dicen en Templo Mayor hoy en Reforma que al grito de que el que agandalla no batalla, los Chuchos volvió a hacer de las suyas al apropiarse de todas las posiciones de su partido en la Cámara de Diputados. Resulta que el coordinador de la bancada del Sol Azteca, Miguel Alonso Raya, finalmente recibió logró el consenso, dice Templo Mayor, para nombrar al nuevo presidente de la mesa directiva, quien sustituirá a Silvano Aureoles. Se trata ni más ni menos que de Julio César Moreno, quien junto con su hermano Israel son los caciques de la delegación Venustiano Carranza, uno de los principales bastiones del perredismo en la capital. Tan es así que Israel Moreno será el candidato a delegado, cargo que ya ocupó obviamente su hermano Julio César. Hasta ahora la tradición en el PRD era buscar equilibrios entre sus tribus, de tal forma que si Nueva Izquierda detenta el control de la bancada, se daba por descontado que la mesa directiva sería para otro grupo. Pero no fue así. Los Chuchos se quedaron con todo. Qué raro, dice Templo Mayor. Qué rápido le aprenden al PAN, ¿no? Sí. Le aprenden 2 segundos. Y al PRI, al PAN y a la política, mira, yo hasta no ver, no creer. Sin embargo, yo pienso que cuando tú te quieres quedar con todas las canicas, cuando tú en la política quieres que solo figuren los amigos, los cercanos, que los críticos no hablen, que los que son disidentes de tu propio partido mejor se vayan de embajadores, en cualquier fuerza política eso trae muchas malas consecuencias. Y en ese sentido creo que sí, los Chuchos se quedan con todo, pero quién sabe cómo les vayan las elecciones, ¿eh? Y ahí está, trascendió de Milenio, que nos dice que a propósito de las encuestas, el gobierno del DF tiene mediciones que anticipan un escenario de alto riesgo para el PRD en las contiendas por las jefaturas de Iztapalapa y Cuauhtémoc. Ahí está, los focos rojos para el PRD. Y pésimos jefes delegacionales anteriores. Pésimos. Bueno, pues, tormenta perfecta. Así es, y tormenta perfecta también en el mundo. Ya no nos da tiempo de compartirlo a detalle, pero les recomiendo 2 textos sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Jorge Castañeda, el ex canciller, en Milenio dice que lo que decidió Obama al señalar que Venezuela es una amenaza para la seguridad obligará a los gobiernos de México y Brasil a pronunciarse sobre la crisis venezolana y ya no hay tiempo para hacerse de la vista gorda. Por otra parte, en su cancionero de hoy, Félix Cortés Camarillo habla de la desaparición de Vladimir Putin, que en los últimos días no se le ha visto. Hace una referencia de la excelsa recreación que de este personaje estamos disfrutando en la 3ª temporada de la serie House of Cards, ahora que tiene la reproducción del personaje Putin. Y bueno, cosas que comentar y que estarán marcando la semana, Diana. Y tenemos... Cuéntame de la agenda. En la agenda dice rendición de cuentas para el martes. Se espera la votación en el Senado del dictamen sobre la ley de transparencia aprobada la semana pasada en comisiones. Nuevo ministro también el martes en la Suprema Corte de Justicia. Se realiza la ceremonia de bienvenida para Eduardo Medina Mora. Y también mañana va a rendir informe el titular de la SEP, Emilio Choaifet. Tenemos pues, Vianey, una agenda que tendrá
pues varias actividades particularmente parlamentarias y ahí estaremos dándole seguimiento. Muy bien, ¿tienes caricatura? Tengo a Gregorio en el trazo de su cartón en Excelsior, recreando así la crisis de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Y qué más tenemos? Y tenemos a Magú Vianney en La Jornada, señalando lo que ocurre. ¿Qué ocurre? En la autopista del Sol. Muy bien, Ivonne Melgar, mañana nos vemos en punto de las 7. Así es, Diana, y que tengan ese excelente día y excelente semana. Para todos los que están disfrutando el puente, pues continúenlo y gracias por su acompañamiento. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero no se vaya porque cuando regresemos tenemos más titulares de la mañana. Usted está en Excelsior Televisión, noticias que dicen más.